Buenos días, bienvenidos a la clase de hoy, la clase número 6, en la cual vamos a terminar ya con el libro del Éxodo y con el relato de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. En teoría, luego de esta clase tendrían ya que ir redondeando la lectura del texto de Pixley, y hoy nos metemos con la última parte que se presta mucho para jugar con la imagen de Dios y para reinterpretarla y para repensarla. Estamos hablando de la parte final del conflicto, en la cual todo se dirime por medio de la fuerza o de lo que Pixley llama las medidas de fuerza. Si han ido leyendo anteriormente todas las partes del libro, se dan cuenta que las negociaciones entre Moisés y el faraón, como estas polaridades muerte-vida, opresión-liberación, se desarrollan dentro del terreno de la negociación justamente verbal. No se apela todavía a la medida de fuerza ni a la violencia. Sin embargo, eventualmente se produce un quiebre y el relato empieza a narrar el juego de fuerzas entre Yahvé y entre el faraón, que se constituye como un dios o pretende medirse, al menos a nivel relato, con Yahvé como la contrapartida de Dios. El texto de Pixley comienza ya diciendo que es prácticamente imposible reconstruir la realidad histórica subyacente al relato de las plagas, pero que evidentemente son un recurso literario que ha gustado mucho y que se conservó en las tradiciones del relato justamente por el valor simbólico y cultural fuertísimo que conllevaban. Se van a dar cuenta que el relato propone las plagas como en dos grandes terminaciones. Una es para demostrar fuerza, presenta las plagas como una serie de eventos que le permiten a Dios mostrar su poder ante el faraón, y después las vemos también como una medida extorsiva. Es la presión que ejerce Dios para que el faraón acceda a la petición de liberar a los hebreos. El relato desentraña lo mejor que puede, y lo hace muy bien de hecho, los orígenes de las tradiciones literarias que hay en cada plaga. Eloísta, yavista, sacerdotal. Se van mezclando, cada plaga tenía una tradición distinta y narrada y transmitida por gente diferente, con intenciones diferentes, y eso se puede ver en las sutilezas que hay entre una y otra, que las hacen aparecer como extorsión, como demostración, como negociación, como rito. Así que van a tener un detalle muy pormenorizado de la historia de cada plaga, descartando por supuesto su historicidad. Hay algunos amagues para intentar explicar cómo fueron las plagas desde lo histórico. La película de Éxodo que les había comentado la clase pasada lo plantea de un modo muy interesante, como una plaga desde su perspectiva natural y biológica va llevando a la siguiente. Sin embargo, esto es pura especulación y como dijimos la clase anterior, la clase número 1 del Éxodo, no nos interesa tanto. Es interesante plantearlo, pero no es la finalidad de nuestra clase. Nos metemos de lleno con esta última parte porque vamos a tratar de sacar como hilo común a todo este último tramo del Éxodo la violencia divina, la violencia de Dios, que es un gran problema para nuestra mentalidad cristiana. Solemos tener a Dios con una imagen no violenta, pacífica, misericordiosa, y la Biblia está llena de punta a punta con relatos de Dios, y este es uno de los primeros en los cuales aparece la imagen retributiva violenta de Dios. La primera la tenemos en el diluvio, por ejemplo, el hecho de que Dios mande una inundación para exterminar a toda la humanidad. Ya nos empieza a dar el pie de que tenemos varias imágenes muy disímiles de Dios. El Éxodo se va totalmente al pasto con el tema de la violencia divina. Plagas, asolación de un país, muerte de todos los primogénitos de una nación, es casi genocida. En el medio del texto tiene una parte en la cual se dedica a explicar el rito de la Pascua y a explicar los símbolos que hay detrás del rito de la Pascua. No es necesario que se metan tanto con eso, no nos interesa efectos prácticos. Es muy interesante si lo ubica en el adecuado contexto cómo se mueve esto. En el adecuado contexto de la revolución que llevaron adelante los campesinos sometidos a Egipto, y de cómo la fiesta justamente servía para aglutinar los momentos de victoria, pero no es el eje de la clase de hoy. Habrán notado que el título de la clase esta se llama Lidiando con la violencia divina. Está tomado de un libro que ya les voy a comentar, que no van a leer, pero que sirve como inspiración para el tema que hoy nos toca pasar. Encontrándonos con esta imagen de Dios violento, tenemos dos caminos, o por lo menos como yo lo puedo ver, si asumimos la Biblia como palabra revelada de Dios. La primera opción es descartarlo como una cuestión accidental y accesoria del texto. Dios es bueno y Dios es misericordioso, y los que generaron esta imagen de un Dios vengativo y genocida son los escritores humanos, los judíos.
que extrapolaron en su imagen de Dios su propia violencia interior. De manera tal que no estaríamos obligados como cristianos a reconocer aspectos de Dios revelados en esta narración del Éxodo. Como les decía, vamos a trabajar un poco sobre esta imagen, y el autor que más a mí me ha gustado para abordarlo, tanto para mí personalmente como para dar clases, se llama John Dominic Crossan. Él tiene un libro escrito que se llama Cómo leer la Biblia y seguir siendo cristiano. Este es el libro, no he podido encontrarlo digitalizado, pero es muy denso y es estudio bíblico bastante pesado, así que no voy a someterlos a la tortura de leerlo, pero quiero que sepan que de acá está sacada la mayor parte de las cosas que voy a decir en este video. Lo que sí voy a hacer para aquellos que quieran profundizar y entenderlo mejor es dejarles un video del mismo Crossan, donde él explica justamente cómo resuelve muy rápidamente, creo que son 10 minutos nada más, este dilema que se le presentó de la violencia divina. El título del libro es justamente Cómo leer la Biblia y seguir siendo cristiano, luchando con la violencia divina desde el Génesis al Apocalipsis. Hace todo un recorrido de todas las imágenes violentas de Dios en la Biblia, desde Caín y Abel hasta el Apocalipsis, que es el último relato del Nuevo Testamento y que aflora violencia y masacre y muerte por todos lados. En la clase van a tener entonces el video de Crossan para que puedan verlo e interiorizarse. Es el material de lectura de la clase de hoy. Pero básicamente, para ordenarnos, Crossan propone dos carriles paralelos, dos imágenes paralelas de Dios que van jugando todo el tiempo durante toda la Biblia cristiana. Tenemos al Dios misericordioso, bueno y pacifista, y tenemos al Dios violento, que castiga, que envía plagas, que no tiene compasión, que arrasa ciudades. En el panorama de Crossan, estas dos imágenes de Dios responden a dos formas de comprenderlo, y él las une o las atribuye directamente a dos visiones distintas de la justicia. Dios siempre es justo, pero en este caso tenemos dos facetas de Dios o dos formas de entender la justicia que se desprenden netamente de la filosofía política. Tenemos por un lado la justicia distributiva, que tiene que ver con establecer las pautas del punto de arranque sobre cómo va a estar distribuido un cierto bien, qué parte va a tocar a cada persona. Y luego tenemos la justicia retributiva, que tiene que ver con qué se le devuelve a la persona que no ha cumplido con esa justicia distributiva primaria. La situación de inicio tendría que ser estable y armónica, y cuando eso se rompe, también por justicia se exige un castigo. Esas son como las dos visiones de justicia que rigen en el mundo de hoy. Tiene que ver también con la política que nos rodea, es una cuestión de filosofía política clásica. Crossan toma esta distinción de justicia y demuestra o intenta probar que justamente las imágenes de Dios van pivotando de acuerdo a la situación de distribución o de retribución que imperara en el momento en el cual se escribió el relato. Pero básicamente todo el tiempo en el cual Dios propone al hombre su plan y su designio y sus leyes y su voluntad, se juega dentro de un marco de justicia distributiva, armónica, perfecta, pacífica y no violenta. La situación inicial que Dios le propone al hombre en el paraíso, con el año sabático y con el año jubilar, que ya vamos a entrar mucho en cuestión, ya van a ver lo que es, siempre las propuestas de Dios para el hombre son radicalmente justas y radicalmente pacíficas, la situación ideal, utópica, que Dios hubiese querido que hubiese desde el principio. Y cuando esa situación es incumplida, se puede ver una imagen de Dios a lo largo de la Biblia que responde con violencia para establecer o para intentar reconstruir ese marco de justicia distributiva armónica. Entonces tenemos un Dios que castiga el pecado, un Dios que elimina a los malos de cuajo. Es una paradoja literaria interesantísima, y si ustedes son cristianos o se reconocen dentro de la tradición cristiana, que más o menos todos, por más que nos consideremos ateos, estamos dentro de un mundo occidental y cristiano, mal que nos pese, se nos genera una contradicción muy grande al respecto, porque estamos acostumbrados al Dios que propone Jesús, y ese Dios que propone Jesús hace salir el sol sobre buenos y malos, perdona siempre a los pecadores. Estamos entonces en conflicto con dos formas de ver a Dios, pero también con dos formas de dirigirnos o de vincularnos con Dios, y yo creo que en el trabajo van a poder resolver esa paradoja. Dios vengativo, Dios amoroso. Dios vengativo, Dios amoroso. Dios vengativo, Dios amoroso. Dios vengativo, Dios amoroso. ¡Oh! Podría hacerlo todo el día y tal vez lo haga. Dios vengativo, Dios amoroso. Y por último, para otras cuestiones que voy a dejar que saquen sus propias conclusiones, cerramos con el relato del Éxodo, que nos presenta un Dios
inmerso y participante hasta las últimas consecuencias en un conflicto social. Dios no se muestra como una fuerza neutra en el relato del Éxodo, ¿sí? Se muestra como participante, se muestra como activo y se muestra como el motor principal de una revolución. Yo creo que a nivel personal tenemos dos caminos para paliar esta imagen de Dios, y que tiene que ver con la manera en la cual nosotros nos sentimos también partícipes de la política y de lo social en nuestra vida cotidiana. En este caso yo creo que lo que pasa en la mayoría de los casos es que la forma que tenemos nosotros de ver y de vivir la política se cristaliza en la forma que tenemos de ver a Dios. Un poco de Feuerbach ahí como para dejar picando. Podemos primeramente negar que sea una característica de Dios y atribuir justamente la participación de Dios en la revolución del pueblo hebreo a los autores humanos, como lo hacíamos con la violencia. Se dieron procesos en el pueblo de Israel y el pueblo de Israel los atribuyó a Dios porque así lo sintió, pero en realidad Dios está más allá de todo conflicto social y Dios nunca toma parte en las luchas sociales. Esa sería una primera imagen que busca despegar la trascendencia y la perfección y la armonía de Dios de la mugre que es el mundo y el poder y las luchas por el poder político y social que son tan viejas como el ser humano. El segundo camino tiene que ver con aceptar que el relato con la imagen de Dios que presenta, al ser texto revelado, no es una contingencia, no es algo que se le coló a Dios porque bueno, los hebreos lo vivieron así y así lo dejaron, ¿qué va a ser? Sino que representa realmente una forma legítima de ver a Dios, una forma legítima de entender nuestros conflictos sociales, de poder y políticos desde la óptica religiosa. Hay una pregunta que tienen en el trabajo que es si Dios toma parte y por quién. Esta paradoja también de si Dios toma partido en la historia y en las luchas sociales la van a tener que resolver, es tan ineludible como la cuestión de la violencia divina. Pero no quiero meterme más con esto porque se ponen en juego acá cuestiones muy personales de cada uno. Ya lo resolveremos por Meet o cuando nos encontremos cara a cara. Pero las imágenes de Dios que presenta el Éxodo son súper problemáticas y por eso también nos detenemos en eso. Y por eso también la pregunta va sobre eso. Tenemos un Dios violento y un Dios partidista. Y hay que hacer algo con eso. O creer en ese Dios o no creer, pero la imagen está ahí. Y vamos a terminar con eso hoy. Esas son las grandes claves de lectura para la clase de hoy. Espero que puedan llegar a terminar. Hoy es martes, estoy grabando esto un rato después de haber charlado con ustedes del tema de la fecha de entrega del trabajo, pero como voy a estar en un encuentro miércoles, jueves y viernes, no voy a tener tiempo para prepararles la clase. Así que técnicamente estoy viajando en el tiempo. Seguramente el video se los cuelgue de todas formas el viernes. Así que espero que puedan avanzar con la lectura. Tómense el tiempo para pensar en esta cuestión de la imagen de Dios y estas dos paradojas, las de la violencia y las del partidismo que les he comentado hoy. Y ya en el tramo final pónganse a redactar, no tengan miedo de blasfemar y no tengan miedo de decir barrabasada, que lo importante es que salgan de adentro de ustedes, como siempre les digo. Un saludo muy grande, estoy disponible para consultas, cuando lean esto estaré ya sobre el tramo final del encuentro, así que ya más libre podré responderles quizás por WhatsApp cualquier duda que tengan. Un saludo para todos.